Bienvenidos a la sala 7. Recordarles a todos los asistentes de realizar sus preguntas en el chat dirigidos al moderador 2, para que puedan ser contestadas por nuestro ponente al final de su exposición. A continuación, tenemos la ponencia de María Inés Sánchez Griñán Caballero, máster en Nutrición Internacional y máster en Fisiología, asesora de la Presidencia del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. El día de hoy nos presentará el tema Seguridad Alimentaria y la Agenda 2030 en el Perú. Bienvenida, Magíster Sánchez Griñán. Quedamos atentos a su exposición. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias y saludo realmente esta iniciativa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, mi alma mater, y la organización Prisma. Creo que es una estupenda iniciativa y de mucha relevancia de un tema tan importante, pero también tan olvidado en el Perú. El tema que habían solicitado que pudiera compartir con ustedes tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, nutricional y los objetivos de desarrollo sostenibles, que en realidad forman parte de la Agenda 2030. Voy a tocar algunos elementos, primero en el contexto internacional y nacional, luego la Agenda 2030 y su relación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, qué desafíos tenemos desde el punto de vista de quienes están afectados, cómo se mide o qué medimos en inseguridad alimentaria, algunas responsabilidades y reflexiones finales. No quiero entrar en los detalles de esta lámina, que es bastante abrumadora desde el punto de vista del contexto internacional. Podemos ir hasta el año 74, a la Conferencia Mundial de Alimentación y la declaración correspondiente. En el 2000, los ODM, la Declaración de la Cumbre del Milenio. En el 2015, la Agenda 2030, pero pasamos también por una serie de compromisos y de contexto internacional que tienen que ver con salud humana, la relación con el animal, con el ambiente, y recientemente con los temas de sindemia global, donde temas de obesidad y desnutrición también ligados a los temas de cambio climático y acompañados de situaciones y de factores que tienen que ver con los cambios climáticos. Escuchaba anteriormente a Ana María Acevedo, justamente hacía alusión a algunos de estos temas. Y luego otros temas que incluso son parte de agendas, como del Banco Mundial, temas en nutrición y capital humano, obesidad y consecuencias económicas. Y la Agenda Nacional de Políticas y de Compromisos es también frondosa, desde el Acuerdo Nacional, desde el año 2002, con las 35 políticas de Estado, hasta los recientes compromisos en agosto de este año, y todo el conjunto del universo de temas. O sea, no nos quedamos por escribir cosas ligadas a los temas de seguridad alimentaria y nutricional en el Perú, para bien o para mal. Los objetivos de desarrollo milenio, ustedes ya saben, eran 8 en el año 2000, en el 2015 son 17 los objetivos de desarrollo sostenible, y en el Perú, desde el punto de vista de políticas de Estado, de las políticas del Acuerdo Nacional y la Agenda 2030 y los ODS, existe un alineamiento de correspondencia que de alguna manera tiene como un eje central lo que es la visión del Perú al 2050 aprobada en el año 2019. Y pasa también por un alineamiento con lo que es la política general de gobierno vigente, que en este momento está en definición, la nueva política general de gobierno. Y entonces existe una importante correspondencia en todos estos instrumentos de política en el Perú. Luego tenemos también que un instrumento central en el tema de la Agenda 2030 en el Perú corresponde a la... Voy a poner esto pequeño porque me está distrayendo. Tiene que ver con un instrumento para implementación de la Agenda 2030 del Perú, es justamente este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 que está en este momento en proceso de formulación y que tiene todo este marco de instrumentos de política en el Perú, desde el Acuerdo Nacional, la Constitución Política, los acuerdos y compromisos internacionales, la visión que ya les mencioné. Todo esto realmente debe de confluir en la definición de los objetivos nacionales de desarrollo nacional. Voy a hacer un breve repaso, porque creo que esto ya ha sido presentado en otras exposiciones, sobre cuáles son los desafíos de la doble, de la triple, de la sindemia, como quiera que la llamemos, donde confluyen y coexisten en los mismos incluso hogares
los temas de desnutrición crónica, que aquí mostramos desde el año 84, donde teníamos casi al 40% de la población con problemas de desnutrición crónica, que ha ido reduciéndose. Estamos en el orden del 12%. Sin embargo, sumamos aquí los niveles de sobrepeso y obesidad solo para ilustrar en temas de mujeres en edad fértil, y vemos cómo esto ha ido aumentando de 40 a 60%. Y aquí tenemos las últimas cifras periódicas que se miden sobre la anemia, que fluctúa alrededor del 40%, con una ligera bajada después del 40% en los últimos 2 años. Incluso hablan, creo que de 38% en el año 2020, pero eso podríamos todavía verlo. Y luego también lo que ya mencionaba, el tema de la coexistencia. Alrededor de 1 de cada 4 hogares hay un niño desnutrido y una madre con sobrepeso que viven en el mismo hogar. Para mostrarles también, creo que Javiera Bogatás también había hecho alusión, estos temas desde el nacimiento son también temas centrales desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional. Y vemos aquí la tendencia, este es un análisis muy importante que ha trabajado un equipo de Cayetano Heredia y publicado en Lancet. En los últimos años, desde el año más o menos 2012, 2013, la tendencia en la tasa de nacimientos con bajo peso al nacer no ha variado sustancialmente. La selva tiene las mayores tasas, la sierra le sigue y la costa las menores. Y luego también tenemos una sustancial estancamiento en los que son niveles de prematuridad. Esto también tiene que ver con todo lo que sucede desde el punto de vista de la seguridad nutricional en las etapas de la gestación. Y con la seguridad en general, digamos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Estamos hablando de también la selva y la sierra con las mayores proporciones y el nivel nacional en promedio y el nivel de costa. Otra cosa que también preocupa es, como desafío, son este tema de las familias agropecuarias y cómo es la situación alimentaria y nutricional de los hijos de estas familias o de estos propios miembros de familias agropecuarias. No podemos dar ninguna información al respecto. En el pasado, en el año 84, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud permitía describir, por ejemplo, que las familias que tenían hijos con mayores probabilidades de tener hijos con desnutrición eran los hijos de las familias de los agricultores jornaleros, por ejemplo, en la zona rural, y en la zona urbana de los hijos de los obreros de construcción civil. Hoy en día, porque entonces la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud sí identificaba la ocupación del jefe del hogar. Hoy en día, ENDES no recoge esa información, entonces nos preguntamos de todos aquellos que nos alimentan en el Perú, tanto de la pesca artesanal, que son como 68.000 pescadores artesanales, como los 2 millones de personas dedicadas a agricultura familiar, de los cuales 1.800.000 son de subsistencia, y así las estadísticas como lo señala el Ministerio de Agricultura, cuáles las características nutricionales de estos niños y o de los miembros de estas familias. Otro desafío tremendo en el Perú, ya también ha sido mencionado, es la tendencia creciente en todos los grupos de edad, menores de 5 años, de 5 a 9, 12 a 17, mayores de 15, del tema de exceso de peso, que implica sobrepeso y obesidad. Y esta información, que es también muy valiosa, descrita por un estudio reciente publicado justamente por Naciones Unidas, de cómo se ha aumentado tremendamente el volumen, digamos, de enfermedades no transmisibles, que ha pasado de 20 a 90%, digamos, como la principal causa de enfermedades en el Perú, habiendo incluso disminuido las afecciones materno-perinatales y transmisibles. Y sin embargo, como las enfermedades cardiovasculares, neoplasias, son responsables de estos años de vida perdidos en este análisis entre el 90 y el 18, donde lo trascendental, creo, es cómo la alimentación no saludable es uno de los factores comunes que induce a esta pérdida de años de vida saludable. Otro tema importante a tomar en cuenta es las prioridades en el ciclo de vida. Esta es información muy valiosa del economista Heckman, en lo cual vemos cómo las tasas del rendimiento económico, las tasas de retorno cuando nosotros invertimos desde la etapa prenatal o la infancia temprana, son tremendamente mucho más altas y casi el triple que si empezamos a invertir en la edad escolar o posteriormente en la edad posescolar. Y aquí es tremendamente importante porque se invierten recursos en etapas posteriores de la vida. No digo que no sea importante, pero hay que realmente ponderar y valorar
cuáles son las etapas críticas para justamente no gastar en exceso en etapas posteriores de la vida, invirtiendo tempranamente para lograr mayores beneficios desde el tema de desarrollo de habilidades, desde temprano, y mayores beneficios que no solo van a redundar en el aprestamiento escolar, sino también en el rendimiento laboral, ¿no? Con mayores productividades y con menores gastos sociales posteriores. Esto es parte de enfoques de planeamiento que realmente son bastante limitados en general en las decisiones que se toman en el país. Desde el punto de vista de la medición de seguridad alimentaria, quiero aludir a estas diferentes mediciones, son algunas de ellas. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos confundir cuando leemos algunos documentos de la FAO, leemos algunos documentos mundiales, en los que se habla de prevalencia de subalimentación o subnutrición, que aluden básicamente a necesidades energéticas en periodos de referencia, a partir de un consumo de referencia, vamos a decir, de consumo de energía mínimo para un individuo. Luego tenemos otras estimaciones, como se llama la prevalencia en seguridad alimentaria, en la cual se basan en 8 preguntas que son más bien de percepciones, ya sea individuales o del hogar, con periodos de referencia de 30 días o 12 meses, y que de alguna manera estiman desde las percepciones de los individuos o del nivel del hogar, según los informantes, los niveles de inseguridad alimentaria. Otra medición son a partir de la encuesta de el consumo aparente de alimentos a partir de las encuestas nacional de hogares, que permite conocer los niveles de compra de alimentos en periodos de una semana o un mes y determina, se llama consumo aparente porque en realidad no es consumo real, pero es el consumo medido a través de la compra de alimentos o los alimentos que ingresan al hogar o que son consumidos también fuera del hogar, y que nos permite hacer estimaciones ya de consumos aparentes de energía, macronutrientes por persona, por día, por adulto equivalente, en fin, hasta incluso estimaciones estacionales. Y por supuesto, para las especialistas en nutrición, que son sobre todo muy bien entrenadas en los temas de encuestas dietéticas, tenemos las encuestas de consumo directo de alimentos o de recordatorios, pero o de pesado directo, que son tremendamente muchísimo más precisas, pero sin embargo tienen también algunas exigencias de rigurosidad y metodología. Solamente para mostrar algunas situaciones en el Perú, tenemos, por ejemplo, cuánto gastan en alimentos los hogares peruanos. Estos son con datos estableciendo a niveles base en el año 2018, y en promedio el hogar peruano está gastando con ese punto de referencia 298 soles a precios de Lima metropolitana del año 2018, per cápita mes. Y estaría gastando 150 soles el quintil más bajo y 477 soles el quintil más alto. Y luego vemos qué porcentaje del presupuesto del hogar está destinado a los alimentos. Vemos que en los hogares con más recursos solo el 30% y en los hogares con menos recursos alrededor del 55%. Si bien no son exactamente comparables, porque estos están puestos, son datos también del INEI sobre las líneas de pobreza a precios constantes del año 2020 de Lima Metropolitana, fíjense ustedes que ya se estima a nivel nacional que los pobres extremos son aquellos que gastan, el costo de la canasta básica es de 191. Todos aquellos que no alcanzan a cubrir la canasta básica se considera pobres extremos. Miremos entonces que realmente hay para el quintil más pobre del Perú, hay realmente situaciones también que los limitan desde el punto de vista alimentario, ya que, digamos, las cifras podrían estar alrededor de esa cifra. 360 es lo que se constituye como el costo de la canasta básica por persona para considerar a los no pobres. Tenemos entonces acá un potencial tremendo para estudiar el consumo aparente de alimentos, y que estamos en proceso de análisis en un trabajo importante conjunto con el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición y el INEI, CEPLAN, porque nos permite, por ejemplo, mirar para los diferentes alimentos, voy a mostrar aquí solamente algunos, cuáles son los hábitos o cuál es la participación de estos alimentos en la dieta habitual, vamos a decir, del consumo aparente de los peruanos. Y vemos entonces que el 41%, por ejemplo, de calorías procede de los cereales, básicamente del arroz, del trigo. Estos son datos del 2015. La quinoa, la kiwicha, los cereales nacionales andinos, 0.9%. Podemos ver que los azúcares, hablando de alimentación saludable, está en el orden del 9.4%, solamente como azúcar completo. No estamos viendo los alimentos que contienen azúcar en su preparación o en sus alimentos industrializados. Leguminosas, solo el 4% forman parte de este hábito nacional.
el pescado 0.2%, las aves 5.9%. Entonces podemos ver realmente en nuestra dieta, aunque lo digan, es básicamente vegetariana, la energía y la proteína es de origen vegetal, no es suficientemente probablemente balanceada. La fuente principal de proteína podría ser las aves. El pescado, aún a pesar de los incrementos que han habido, no forma parte todavía de un aporte importante desde el punto de vista de aporte proteico. Pero estos solamente algunos datos como referencia que creo que cuando concluyamos el primer, digamos, la producción de datos a partir de la encuesta nacional de hogares, creo que será muy interesante para, no solamente para ver cuál es el consumo aparente de estos distintos tipos de nutrientes, vamos a decir, o de calorías, o de proteína, o de hidratos de carbono, o de grasa, o de hierro, sino también para saber cuál es la fuente alimentaria, y eso tiene mucho que ver con la política alimentaria, de tal manera que no es solamente un tema nutricional, es un tema alimentario, nutricional. Y en el Perú sí tenemos, sin embargo, instrumentos muy valiosos, como es la Guía Alimentaria para la Población Peruana, y aquí está resumida las 12 recomendaciones. Las recomendaciones en rojo, que son estas 5, corresponden a todas aquellas que debemos prevenir, moderar o reducir. Y los mensajes alimentarios tenemos también, por supuesto que partiendo de la lactancia materna, que es realmente la principal fuente de seguridad alimentaria y nutricional, y no solo ahí nos quedamos, emocional y de una serie de aspectos del desarrollo del bebé, esto, la primera, digamos, fuente, y luego algunas de estas características para lo que es la alimentación de los pequeños, porque hay que precisarlo. Sin embargo, cuando vemos ahora con relación a las recomendaciones, a las guías alimentarias, quiero decir, y nos fijamos, por ejemplo, en el consumo de alimentos ultraprocesados, que es la recomendación 3, evita el consumo, vemos que entre el año 2000 y el año 2013 hemos duplicado el consumo de alimentos ultraprocesados desde los datos de ventas. Hay distintas fuentes de información para ello. Cuando vemos la recomendación 4, que dice consume diariamente frutas y verduras, vemos que solo el 10 a 11% con las justas consume las 5 raciones, estos son datos del 2019 del INEI, de frutas y verduras recomendadas. Cuando vemos el tema de la proteína de origen animal, aquí tenemos una serie de datos. Aves y huevos, estamos en el orden del 5 al 7%, pescado, estamos en el orden del 1.6% al 2015. Sin embargo, vemos también temas que tienen que ver con política alimentaria, la importamos con conservas marinas, que se ha más que duplicado entre el año 2018 y el 2020, procedente de países asiáticos. El consumo de hierro de origen animal, estamos en el orden del 1.7 a 3.5 miligramos, cuando lo ideal es que para una buena alimentación y una no anemia en los bebés, necesitamos por lo menos tener 10 miligramos. El INEI ya ha dicho que el 14% de hogares no alcanza a comprar alimentos proteicos, como carnes, huevos, pescados, por carencia de medios económicos. La recomendación 6 de leguminosa, estamos en el orden del 4% de energía. Y luego la recomendación 8 de moderación, modera el consumo de arroz, pan y fideos. Vemos entonces que tenemos 20% del aporte de energía procede del arroz, 14% procede de trigo, 9% de azúcares. Entonces, realmente tenemos una serie de herramientas que definitivamente que nos permiten exigir, digamos, una mirada integral, que no es solamente a partir del consumo de alimentos, sino también a partir de todos los actores que están involucrados, que si es importación, que si es producción, y que esta mirada debe estar en armonía con la protección de la vida, la salud, la alimentación, como ya también lo ha señalado el señor Abu Gataz, el abastecimiento esencial, las cadenas de productos prioritarios, y también con 2 niveles que quiero insistir que son de responsabilidad individual, no es solamente la responsabilidad de cada uno de los individuos, los peruanos o los residentes en el país, y de responsabilidad pública. Y quiero entonces aquí aludir a esta gráfica que me parece muy ilustrativa. O sea, en todo este universo de servicios centrados en la persona no le podemos dejar esta carga exclusivamente al individuo. Hay una serie de políticas, de normas que tienen que ver con producir y la naturaleza, inocuidad, aire limpio, trabajar, productividad, formalidad, procesamiento de alimentos, industria, fortificación, que tiene que ver con higiene, con agua, con saneamiento, tiene que ver con saber y comer, hábitos de comer saludable, y tiene que ver con educar y prácticas familiares. Lo he dejado en la parte inferior porque me parece que esto es el sustento, y yo creo que hay que apuntalar fuertemente esta
esta pieza y esta estrategia o estas acciones que tienen que ver con educar para prácticas familiares de alimentación saludable. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en las funciones del Estado peruano. De las 25 funciones, la seguridad alimentaria, si la miramos así rápidamente, pasaría por 14, mínimamente por 14 de estas 25 funciones, por el tema de empleo, por el tema de comercio, agropecuario, por supuesto, pesca, industria, transporte, ambiente, salud, educación, en fin. Y cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, y los disecamos también desde el punto de vista de seguridad alimentaria, también pasan en 12 de los 17, o sea, no solamente la dimensión de hambre cero es la única que tiene que ver con este tema, tiene que ver con todas estas otras dimensiones. Y entonces aquí es donde nos vamos a mirando estas 25 funciones públicas, funciones del Estado peruano, y las contrastamos con ver qué cosa hay en el Perú. Desde el punto de vista de instrumentos, podemos hacer una revisión. Ana María Acevedo ha hecho también una revisión interesante de mapeo de algunas políticas y normativas. Aquí solamente desde el punto de vista de políticas, hay 26 políticas vigentes aprobadas, hay 57 en curso de políticas de las diferentes dimensiones de los sectores y de todas estas funciones públicas, y también tenemos un mapeo interesantísimo de experiencias exitosas, que no necesariamente todas van al tema de seguridad alimentaria y nutricional, pero hay realmente 4.300 experiencias exitosas mapeadas en los últimos 20 años, y estas no son todas probablemente, estas solamente recogen los concursos de Ciudadanos al Día, de experiencias públicas, los concursos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con el concurso de creatividad empresarial, Premio Protagonistas del Cambio, los premios de Perú Sostenible en reconocimiento por los ODS y otras que tienen que ver, por ejemplo, con CENAMI, que tiene que ver con reducir el riesgo de escasez del agua. Entonces, sí tenemos prácticas exitosas en el Perú a las cuales podemos perfectamente copiar y mejorar. Y aquí entonces vamos que la situación alimentaria que estamos viendo aún con información indirecta y no del todo, el rompecabezas no está del todo mapeado, exige actuar en todas las cadenas de valor, con la participación de todos los actores en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, lo cual implica no solamente una responsabilidad individual, sino también una responsabilidad de la sociedad y su Estado. Y en ese sentido, tenemos entonces el impulso que debe darse, ya lo mencionó también el señor Javier Abugataz, para lograr, digamos, este tema del desarrollo nacional, tenemos que hacer un impulso desde el territorio, tomando como punto de partida la calidad de vida de la población, su productividad y el acceso a los servicios básicos y conocer mejor la situación actual. Tenemos entonces que en cada distrito, provincia o departamento deberíamos ver cómo logramos mejorar esta seguridad alimentaria y nutricional y verla reflejada en los planes locales, a partir del conocimiento integral de la realidad. Y ya para terminar, no la sumatoria, porque esto no es una sumatoria, pero a partir de estos planes locales, desde la comunidad y de las acciones diarias, que tomen en cuenta estos elementos de ecosistemas, de cuencas, que tomen estos elementos de unidades territoriales y geográficas, y que tomen en cuenta todos estos distintos actores del sector privado, del sector público, de las mesas de diálogo, de los gobiernos provinciales y distritales, de la academia, sobre todo, ahora el tema de generación de conocimiento es tremendamente importante y el uso del conocimiento es tremendamente importante. No basta con generarlo. Y no basta con tener datos, tenemos que convertir esos datos en conocimiento. Academia y estudios y todas las potencialidades locales y productividad, debemos ser capaces de contar con un plan estratégico de desarrollo nacional que está orientado al 2050, pero sin embargo tiene hitos al 2026 y al 2030, ¿no? Y pensar, como lo dijo también el señor Javier Abugataz, pensar desde las personas, ¿no? En su vida diaria, una vida digna en comunidades seguras, ¿no? Y en un planeta complejo. Entonces, solo para una lámina final, repasar, digamos, estos temas, el patrón de consumo que no parece óptimo, hay muchos años de saludables de vida perdidos evitables, necesitamos conocer mejor el consumo de alimentos, según el potencial, la biodiversidad, la agrodiversidad culturalmente adecuada, con énfasis en alimentos protectores de la salud. Necesitamos también pensar en el adecuado desarrollo y crecimiento desde temprano, que eso nos va a permitir un rendimiento escolar, laboral y desarrollo nacional.
La comunidad educativa es tremendamente una estrategia tremendamente potente y creo que la estamos descuidando. En unas revisiones preliminares de datos encontramos que con las justas creo que del 15 al 20% los recursos pedagógicos incorporan temas de alimentación. No digo siquiera que sean de alimentación saludable, pero temas de alimentación, cosa que estamos realmente desaprovechando, un canal importantísimo para la población, sobre todo porque temas de producir, saber, cocinar, comer en armonía con la naturaleza, los niños y jóvenes deberían de estar ya empoderados con estos temas, ¿no? El tema de mapeo de políticas y de experiencias exitosas con todos los actores multisectoriales, el impulso al desarrollo local con una mirada territorial que incluye alimentos naturales del mar, de la chacra, locales y diversos, actuando en toda la cadena de valor en la perspectiva del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y, por supuesto, ya que estamos en un congreso y con el auspicio de dos entidades que se caracterizan también por producir conocimiento, necesitamos más espacios de análisis y propuesta con la universidad, con centros de investigación, pero articulados con la entidad privada. O sea, la entidad privada en cualquier otra parte del globo terráqueo invierte en conocimiento para poder generar tecnología, para poder generar mejores productividades con los colegios profesionales y, por supuesto, el sector público para la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias. Atenta a preguntas. Muchísimas gracias por su presentación. Al parecer, por lo pronto, no hay preguntas. Entonces, de esta manera, ¿le gustaría tal vez brindar algún mensaje final? Bueno, creo que sí, ya que estamos en un foro donde creo que el corazón es la información que se está virtiendo en estos 4 o 5 días de este congreso, si esta información no la ponemos, estos datos, y no lo convertimos primero en información útil y luego en un conocimiento para la toma de decisiones, creo que ese es nuestro rol, digamos, de todas las personas, no sé si serán más de 200 o 300 personas que están participando en este importantísimo evento. Creo que tenemos ahí 300 personas que deben de salir empoderadas con algún nuevo conocimiento que deba permitirles incorporarlos en su quehacer diario e incorporarlos también, ya sea de la vida cotidiana o como del oficio, la profesión en la cual se encuentren desempeñando. Correcto. Tenemos una pregunta de parte de Caterine. Ella nos dice, ¿cómo identifican las experiencias exitosas? Bueno, con relación a las experiencias exitosas, a cada una de las entidades que hemos mostrado realmente tienen criterios diferentes. Se toman en cuenta, primero, hay temas que tienen que ver que son capaces de demostrar cambios. Y depende de, por ejemplo, hablamos de las de Ciudadanos al Día, en la cual he tenido ocasión de participar como especialista técnica, los concursos de buenas prácticas para la gestión pública, que es muy interesante. En los 16 años que lleva, tiene 3.470 buenas prácticas de gestión pública. Hay temas, hay criterios como los de lograr cambios, hay criterios como sostenibilidad, hay criterios como replicabilidad, hay criterios como... Y uno de los desafíos mayores, quiero mencionarlo porque es un tema central. Nosotros cuando tuve ocasión de trabajar como directora en el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, también trabajamos estos concursos de experiencias exitosas, y lo que encontramos con gran dificultad, sobre todo en los departamentos del Perú, es la capacidad de escribir y sistematizar las experiencias. Entonces, hay experiencias exitosas muy valiosas, pero a veces las personas no necesariamente las han puesto en blanco y negro sobre un papel para que el resto pueda conocerlas y copiarlas o mejorarlas. Entonces, ese es un desafío tremendo. Luego tenemos otras que son, digamos, por ejemplo, muy interesante de los concursos que trabaja la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el concurso de creatividad empresarial y el premio Protagonistas del Cambio, que también tienen algunos criterios, por ejemplo, buscan productos o servicios que generen valor dentro de la organización. Ahí, por ejemplo, se han logrado 593 premios en los últimos 25 años, donde han participado aproximadamente 3.300 empresas. Entonces, es un capital importante que tenemos que poner sobre la mesa también.
Y bueno, CENAMI, por ejemplo, recientemente, entre el año 2019 y 2020, solamente en Puno recibió 240 propuestas que tienen que ver con reducir riesgo, ¿no? Criterios que tienen que ver con temáticas de recuperación de cochas, temáticas de crianza de animales menores, ensilado, de tal manera que identifiquen también algunos criterios de eficiencia y de eficacia en las intervenciones. O de participación comunitaria. Realmente es muy interesante mirar, en algún momento creo que va a estar publicado como parte del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y están los enlaces de todas estas experiencias, si no puedo ver cómo las comparto próximamente. Gracias. Correcto. Agradecerle por su estupenda presentación, Brigitte Sánchez Griñán, y a todos los asistentes. Ya nos estamos viendo en la siguiente sala según nuestra programación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.